¿Cómo estamos, chicas? Espero que estemos bien, que recuerden quedarse en casita para eh, prevenir la propagación de este virus. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con citas según el autor. ¿Cuándo yo ocupo una cita según el autor? Cuando yo quiero dar a conocer el creador del texto en el que yo estoy realizando una consulta. ¿Ya? Mire, cuando hablamos de derechos de autor, nos referimos a la protección de obras y a sus autores. Le pongo un ejemplo. Usted realiza un trabajo y una de sus compañeras toma este trabajo, ¿no es cierto? Eh, sí, primero sin pedirle permiso, lo copia textualmente o lo parafrasea y lo hace pasar como si fuera suyo, ¿no es cierto? Entonces usted se llega a enterar, usted se molesta. Algo muy similar pasa con esto, porque principalmente nosotros podemos tomar información de otras personas, pero siempre tenemos que dar a conocer quién escribió la obra original, la información original, ¿ya? Porque no toda la información que usted encuentra, que usted coloque en sus tareas, no es completamente de sus palabras. A veces tiene que buscar otros medios para escribirlo, ¿ya? Cuando se utiliza un texto en un trabajo escrito, si se lo cita textualmente, recuerde que textualmente es escribirlo tal y como está en el texto original. Se lo parafrasea. Parafrasear también, recuerde que es escribir como usted entiende el texto. O se lo traduce, obviamente, cuando lo cambio de un idioma a otro, es necesario dar crédito a su autor, ¿no? Escribir o dar a conocer quién escribió ese pedacito que usted acabó de utilizar de otra obra. Yo necesito saber quién lo escribió y necesito que el resto también sepa quién escribió ese pedacito que no salió de mi autoría, que no salió de lo que yo estoy realizando, ¿no? Mire, este es un ejemplo con una cita textual, ¿ya? Entonces, estamos copiando tal y como está en el texto original. Ahora sí, bien, vamos a trabajar con estas citas según el autor, pero cuando realizamos algún tipo de paráfrase, ¿ya? Ya. Cuando se parafrasea un texto según el autor, eh, se cita de la siguiente manera. Recordemos que parafrasear es utilizar palabras propias para explicar lo expuesto por otra persona. Existen dos maneras para citar, ¿no? La primera, datos al inicio de la cita en parafraseo. Recuerde que vamos a ver cómo se cita cuando yo realizo un parafraseo, ¿no? Primero, siempre va a ir el apellido del autor cuando yo deseo que los datos estén al inicio de la cita, ¿ya? El apellido del autor, el año de la obra, de la obra citada, en qué año fue escrita o publicada esta obra, ¿ya? Y estas van entre paréntesis. Coma, la cita parafraseada. Aquí voy a parafrasear lo que yo voy a tomar de otro artículo. Y por último, el texto del autor del trabajo, ¿no? Lo que usted está escribiendo. Mire, y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos, tenemos primero un texto que está escrito, en este caso, por el autor del trabajo, ¿ya? Si ustedes se fijan, lo he puesto con el color que está señalado arriba. Después vamos a colocar el apellido del autor. En este caso el apellido es Kaku, ¿no es cierto? Después iría el año de la obra en la que fue publicada o fue transmitida del texto en el que yo estoy citando, ¿no? Mire, y está entre paréntesis. Después va a ir la cita, todo lo que yo voy a escribir o voy a entender de ese texto. Y por último, tenemos otro pedazo de texto que está escrito por el autor. La segunda manera son datos al final de la cita del parafraseo. Ahora ya no va a ser al inicio, sino al final, cuando yo acabo de parafrasear el párrafo, ¿ya? Entonces, va el texto del autor del trabajo, la cita parafraseada o la cita que se encuentra en parafraseo, el pedazo de texto, igual, así mismo, pero ahora ambos van a ir entre paréntesis, apellido de autor, coma, año de la obra citada, ¿ya? Fíjese, así mismo, le pongo un ejemplo, ¿no? Aquí está el texto, es texto que escribió el autor del trabajo, ¿no? Después va a venir la cita del texto original, muy bien.
Después vamos a tener que colocar los datos del autor, ¿no? Apellido y el año en el que la obra fue citada, en este caso. Y por último, como ustedes ven, hay una, hay una, un pequeño texto que escribió el autor del trabajo, ¿no? Entonces, estas dos maneras se van a ocupar para citar parafraseo según el autor, ¿ya? Ahora, vamos a hacer el trabajo que usted debe realizar. Voy a explicarle un poquito. Primero, recuerde que debe hacer un mapa conceptual de acuerdo a la materia que yo le envío. Chicas, si yo les envío estos mapas, estas presentaciones es para que ustedes tomen la información de aquí. Ya recuerde que esto está conectado o siempre lo llevo de la mano con su texto. Por favor, ocupe para realizar los mapas conceptuales las presentaciones que yo le estoy enviando. No, ahora vamos a trabajar con el texto. Mire, la actividad que usted va a hacer la encuentra en la página 117 de su texto. Y mire lo que le pide, es algo muy simple. Le dice que lea el texto, parafraséelo y cítelo correctamente. Si usted se fija, al final de su texto, de Misterios Valiosos, tiene toda la información para citar. Mire, aquí está. Usted va a parafrasear, ¿no es cierto? Y al final o lo hace al inicio, recordando, debemos tomar muy en cuenta cualquiera de las dos formas que le acabé de explicar, ¿no? Entonces puede ocupar cualquiera de las dos formas para citar y usted cita correctamente. En este caso,